¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy jueves de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes nuevamente en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus brazos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo para Bellaluz López Hernández. Dice: Señor, hoy solo te pido que me aumentes mi fe. Para ella un saludo muy especial, para todos los que están ahí más conectados, para Liliana María Iral Cano, buenos días diácono, buenos días señorita, que el Señor también la bendiga en este día. Y para todos los demás, mi saludo muy especial, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día, la liturgia de este jueves de la sexta semana, jueves vocacional, jueves sacerdotal y jueves eucarístico. También un saludo para Patti Romero, ella creo que es del Perú o de Ecuador, no me acuerdo bien, de esos dos países es ella, no me acuerdo bien de cuál de los dos es, pero un saludo muy especial. Así que Patti, por favor me escribe ahí debajo de dónde es que usted, que no me acuerdo si es de Perú o es de Ecuador, creo que es como de Perú, creo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, donde se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que poco antes había llegado de Italia junto con su esposa Priscila, debido a que el emperador Claudio había dado a todos los judíos la orden de salir de Roma. Pablo se les juntó y, como tenía el mismo oficio, se puso a trabajar con ellos. Su oficio era hacer carpas. Y todos los sábados enseñaba en la sinagoga y trabajaba de persuadir a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se consagró enteramente a la predicación, sosteniendo ante los judíos que el Mesías que esperaban era Jesús. Con ellos les hacía oposición y lo insultaban. Sacudiéndose el polvo de la ropa, les dijo: vosotros os hacéis responsables de lo que os ocurra.
yo soy inocente. De ahora en adelante me voy a los paganos. Y retirándose de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, que ya adoraba a Dios y cuya casa estaba contiguo a la sinagoga. Precisamente Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios al oír esto creyeron también y se hicieron bautizar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También por aquí saludo de manera muy especial para, Pati dice que es de Ecuador, muy bien. También un saludo para Estela Medina, que el Señor también la bendiga en este día. Ahora los invito para que nos unamos al Salmo 97 con la siguiente antífona. El Señor se complace de todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor se complace de todas las naciones. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor se complace de todas las naciones. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. El Señor se compadece de todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 16, versículos del 16 al 20. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero esperad otro poco y entonces podréis verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: ¿qué quiere decirnos con que de dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y después podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: ¿os preguntáis qué quiere decir con que dentro de poco ya no me veréis, pero que esperéis otro poco y entonces podréis verme? Os aseguro que vais a llorar y a afligiros, mientras que el mundo va a alegrarse. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. También un saludo para María Agustina Zumba. Mi oración por los sacerdotes y los misioneros. Dios le bendiga siempre. Para usted también, el Señor le bendiga en este día y derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Para Estela Medina, buenos días, Padre, Dios te bendiga siempre. Para usted también, el Señor te bendiga en este día y derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día. Vamos a hacer una pequeña reflexión, porque hoy también quiero compartir con ustedes otro tema muy importante y muy hermoso, así que no se lo pierdan. Así que permanezcan en sintonía, como se dice por ahí. Así que no se desconecte, no cambie de canal, que más adelantico, terminando esta reflexión de la lectura de hoy, trataré un tema muy importante para todos nosotros, así que no se lo vaya a perder. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la ciudad de Corinto fue para el apóstol Pablo la ciudad del amor, pero también fue la ciudad del dolor. A ella dedicó 1 año y medio de evangelización, muchos afanes y varias cartas que dirigía hacia ella. Y para el evangelista San Lucas, que nos cuenta estos episodios, es la ciudad donde el evangelio se abre definitivamente al Imperio Romano, después del rechazo de los judíos. En Corinto, mis queridos hermanos, surge una de las comunidades cristianas más conocidas e importantes de la iglesia primitiva, cuya vida y dinamismo siguen inspirando a los cristianos de hoy en día, cuando leemos la Biblia, las 2 cartas de Pablo escritas a los corintios de aquella comunidad.
Mis queridos hermanos, y el Imperio Romano ya no será tampoco el mismo desde que Pablo comenzó a anunciar allí el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. Pero es importante notar, mis queridos hermanos, que Pablo no actuó solo en la ciudad, pues tuvo a su lado un matrimonio muy amigo. Eran de origen judío, pero se habían convertido al cristianismo. Él se llamaba Aquila y la esposa se llamaba Priscila. Y será esta mujer, mis queridos hermanos, la animadora de la fe de la comunidad cristiana de Corinto. Y a Priscila deben invocar tantas y tantas mujeres que también hoy día son el alma de muchas comunidades cristianas en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestras comunidades cristianas, mis queridos hermanos. Ahora, pasando al Evangelio de San Juan que hemos escuchado, hoy contemplamos de nuevo la palabra de Dios con la ayuda del evangelista San Juan. En estos últimos días de Pascua, sentimos una inquietud especial por hacer nuestra esta palabra y retenerla. La misma inquietud de los primeros discípulos que se expresa profundamente en las palabras de Jesús: dentro de poco ya no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. Juan 16:16, concentra la atención de nuestras inquietudes de fe, de búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana. Los cristianos, mis queridos hermanos, los cristianos de hoy sentimos la misma urgencia que los cristianos del primer siglo. Por eso nos provoca tristeza pensar que Él no esté entre nosotros, que no podamos sentir y tocar su presencia, sentir y escuchar su palabra. Pero esta tristeza se transforma en alegría profunda cuando experimentamos su presencia segura entre nosotros, mis queridos hermanos. Esta presencia, así nos lo recuerda el Papa San Juan Pablo II en su última carta encíclica, Ecclesia de Eucaristía. Se concreta específicamente en la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía, mis queridos hermanos. La iglesia sin la Eucaristía no tiene un motor principal. La iglesia vive y se mueve de la Eucaristía. Esta verdad, mis queridos hermanos, no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La Eucaristía, mis queridos hermanos, es el misterio de fe y al mismo tiempo es el misterio de la luz. Cada vez que la iglesia celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los discípulos de Emaús. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas 24:31. Pidamos, mis queridos hermanos, a Dios una fe profunda, una inquietud constante que se sacie en la fuente eucarística, escuchando y atendiendo la palabra de Dios, comiendo y saciando nuestra hambre en el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo llene de luz nuestra búsqueda de Dios. En el Evangelio de hoy que escuchamos, Jesús habla de un misterio dentro de poco. Y para explicarlo, mis queridos hermanos, emplea la imagen del parto. Después de los dolores viene el gozo del nacimiento. Así será el gozo después de la resurrección. De nuevo el Señor los volverá a reunir y los discípulos se alegrarán con una alegría que nadie ni nada les podrá retirar, les podrá quitar. Jesús, mis queridos hermanos, va a sufrir la pasión, pero no se siente solo. Aunque sus discípulos le abandonen, el Padre siempre estará con él.
Nosotros también, cuando tenemos que pasar momentos de tribulación, de dificultades en nuestra vida, aunque nuestros amigos, nuestra propia familia nos abandone, el único que permanece fiel con nosotros será el Padre Dios. Si a Jesús, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sus amigos, los discípulos lo abandonaron en el momento de la pasión, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, ahora cuánto más nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, nos abandonarán muchas veces en el momento que estemos pasando por una prueba. Pero el único que permanece fiel y que es constante en su fidelidad y el que está con nosotros y en las buenas y en las malas es nuestro Padre Celestial. Concluye estas recomendaciones con un grito de ánimo. A pesar de la crueldad de las tribulaciones padecidas, afirma: yo he vencido al mundo y estoy siempre a vuestro lado. Qué difícil nos resulta creer cuando al parecer Dios no responde a nuestras necesidades. Y digo al parecer, porque Dios siempre responde, aunque no de la forma que nosotros esperamos. No basta con pedir, hay que creer. La fe es la conexión de un ser humano con Dios mismo. No basta con pedir, hay que creer. La fe, mis queridos hermanos y hermanas, es la conexión de un ser humano con Dios mismo. La fe no es oscuridad, la fe es la luz. Es el descubrimiento de un imán que atrae y seduce todo en nosotros y que en su atracción da sentido a toda nuestra vida. Por otro lado, mis queridos hermanos, la fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad de la conciencia del creyente. Por su misma naturaleza, la fe se abre a nosotros, a la comunidad, se da siempre dentro de la comunidad, se da siempre dentro de la iglesia. Por su inmensa naturaleza, la fe es un abrirse al otro, a la comunidad. Se da siempre dentro de la comunidad, se da siempre dentro de la iglesia. Esta reflexión, mis queridos hermanos, enmarcada en esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, mis queridos hermanos, la emergencia de la pandemia del coronavirus presente en tantos países. ¿Cuántos muertos han habido en España? ¿Cuántos muertos han habido en Estados Unidos, en Italia, en China, en otros países? En mismo Colombia, ¿cuántos muertos no van? Mis queridos hermanos, ahí es cuando sentimos muchas veces de que Dios no está a nuestro lado, de que Dios nos ha abandonado, de que ¿dónde está Dios? Pero el Señor permanece firme a su fidelidad, a la promesa que nos ha hecho: yo permaneceré con vosotros hasta el fin del mundo. En este momento de pandemia, de dificultad, de enfermedades, de guerra, de violencia, Dios también está a nuestro lado. Dios también está caminando junto a nosotros. Dios está siguiendo nuestros pasos. Mis queridos hermanos, Él no está alejado de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque nos cegamos en el dolor, nos cegamos en el sufrimiento, en la tristeza, en la angustia, mis queridos hermanos, y entonces dejamos a un lado a Dios y no le permitimos que camine. Pero Él, por más que nosotros nos alejemos de Él, Él va caminando con nosotros. Así como los discípulos de Maús iban tristes, agobiados en el camino, pero el Señor salió a su encuentro y empezó a caminar con ellos, a explicarles las Escrituras y a hablarles acerca de lo que tenía que pasar con Él. El Señor, mis queridos hermanos, confía en fe que el Señor en ese momento de pandemia, de sufrimiento en la humanidad, está con el mundo, está caminando con nosotros. Simplemente nosotros no lo queremos ver. El mundo no quiere ver que Jesús, que el Señor, que Dios está a nuestro lado. Cada uno debemos esforzarnos como cristianos, tanto en el cumplimiento de las normas y de las precauciones necesarias para evitar la propagación de los contagios,
como también en la ayuda solidaria a las personas a quienes en su enfermedad ha puesto en situaciones particulares y difíciles. Debemos rezar y rezar y rezar con mucha fe a Dios, Padre misericordioso, que detenga o que tenga la compasión sobre nosotros y determine esta pandemia que está acabando con la humanidad. Mis queridos hermanos, oremos incesantes al Señor y Él nos escuchará con su misericordia y aplacará el contagio de esta pandemia. Aplacará los corazones afligidos de la humanidad, mis queridos hermanos. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos en su misericordia, confiemos en su poder de Padre y de Redentor también. Él va a redimir a la humanidad de esta cruz que estamos llevando. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ahora quiero pasar al tema que quiero compartir con ustedes. Un tema muy hermoso. Vamos a ponerle mucha atención, porque de aquí tenemos que sacar una enseñanza para nuestra vida. El tema de hoy está titulado: ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Qué dice la Biblia sobre las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones que a todos nos llegan? Nadie está exento de las tentaciones. Si no sintiéramos tentaciones, no seríamos humanos. Si no sintiéramos tentaciones, entonces ¿quién seríamos nosotros? ¿Una piedra? ¿Un pedazo de cemento? ¿Un roble o un bloque de hierro? Esos son los que no tienen tentaciones. Nosotros los seres humanos por naturaleza sentimos y tenemos la tentación, mis queridos hermanos, porque tenemos sentidos y los sentidos son los que nos llevan a sentir las tentaciones. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? A veces, mis queridos hermanos, puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable, pero eso es una mentira de Satanás. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti de lo que tú puedes vencer. Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que tú puedes dentro de ti vencer. Él no permitirá, mis queridos hermanos, ninguna tentación que no podamos superarla. Él no permitirá ninguna tentación sin que nosotros la podamos superar. Sin embargo, también debes hacer tu parte, practicando ciertas claves bíblicas para derrotar la tentación. Una de ellas es concentrar tu atención en algo diferente. Cuando venga la tentación sobre ti, concéntrate, mis queridos hermanos, en algo diferente para poder distraer la atención de esa tentación y poderla alejar y sacar de nuestra vida. Te sorprenderás saber que en ninguna parte se nos dice que debemos resistir a la tentación. Se nos dice que resistamos al diablo, Santiago 4:7. Por eso es muy distinto, pero esto es muy distinto, mis queridos hermanos. En cambio, se nos aconseja que volvamos a enfocar nuestra atención, porque resistir un pensamiento no resulta solo, mis queridos hermanos, debemos intensificar nuestro enfoque en lo que debemos hacer para poder resistir la tentación cuando viene sobre nosotros. Mis queridos hermanos, cada vez que intentas bloquear un pensamiento en tu mente, lo grabas más profundamente en tu memoria. Cada vez que logramos poder bloquear un pensamiento en nuestra mente, lo estamos grabando más profundamente en nuestra memoria. Cuando lo resistes, en realidad lo refuerzas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de la tentación. No la derrotas luchando contra los sentimientos que te produce.
Cuanto más luchas contra un sentimiento, más te consumes y te controla. Realmente lo fortalece cada vez que piensas en él. Dado que la tentación, mis queridos hermanos, siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida para neutralizarla, su fascinación es concentrarse en otra cosa. No luches contra ese pensamiento. Simplemente cambia el pensamiento que has venido a tu mente. No luches contra ese pensamiento, mi querido hermano. Simplemente cambia el cauce de tu mente y así procura intensamente poder cambiar su idea. Este es el primer paso para poder derrotar la tentación. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente de cada uno de nosotros. Santa Teresita decía, debemos frenar, debemos controlar la loca de la casa. ¿Y cuál es la loca de la casa? Nuestra mente. La mente es la que nos lleva a hacer cosas que muchas veces nos tenemos que arrepentir. Los pensamientos y las tentaciones vienen por la mente. Y si controlamos a la loca de la casa, podremos vencer las tentaciones, mis queridos hermanos. La batalla contra el pecado se gana o se pierde solamente aquí, en la mente de nosotros. Se pierde la batalla o se gana la batalla es aquí, en la mente, mis queridos hermanos. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Por eso Job dijo, hice un pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Job 31:1. Y el salmista oró, guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. Salmo 119, versículo 3. ¿Alguna vez viste un anuncio comercial en la televisión promocionando una comida y de repente sentiste hambre? ¿Has oído toser a una persona alguna vez e inmediatamente siente la necesidad de aclarar la garganta? ¿Alguna vez viste a una persona abriendo la boca en un gran bostezo y enseguida sentiste ganas de bosteacear también? Es posible que estés voceando ahora mismo mientras estás escuchando este programa. Es el poder, mis queridos, de la sugestión. Es el poder de la sugestión. En forma natural nos acercamos a cualquier cosa en la que nos concentramos. Cuanto más pienses en algo, tanto más fuerte te vendrá la tentación, mis queridos hermanos. Debemos luchar contra las tentaciones que nos llegan a la mente. Ahí las podemos vencer. De lo contrario, ellas nos vencerán a nosotros. Por esta razón, la repetición debemos, mis queridos hermanos, tener cuidado con la repetición de los actos en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos dé siempre la gracia para poder vencer todas las tentaciones. Y por último, ¿cómo vencer las tentaciones y los vicios? Todos sabemos que el pecado nos aleja de Dios. No es la voluntad de Dios que pequemos, pero diariamente vemos que las tentaciones nos acechan para hacernos fallar a Dios. Vemos personas que no saben cómo vencer las tentaciones. Vemos personas atadas a la pornografía. Vemos personas atadas al cigarrillo. Vemos personas atadas al alcohol. Vemos personas atadas a muchos vicios y no saben cómo salir de los vicios y vencer las tentaciones. Por eso hoy aquí, en este programa y en este tema que dice la Biblia te quiero dar 5 consejos, 5 pasos para ser exitoso en las tentaciones. Primer paso, para poder vencer las tentaciones o cualquier tipo de vicio, es proponérselo en su corazón, tomar la decisión de serle fiel al Señor.
Primer paso para vencer la tentación, primer paso para vencer los vicios, mis queridos hermanos, es vencer las tentaciones de cualquier persona o en el corazón de cada uno de nosotros, es tomar la decisión de serle fiel al Señor. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, de manera que no puede pedirle a Dios que te haga libre si primero no te has propuesto en tu corazón y deseas y anhelas ser libre y ser fiel al Señor. De manera que no puedes pedirle a Dios que te haga libre si primero no te has propuesto en tu corazón y desea y anhela ser libre y serle fiel al Señor. Número 2, llenarse del Espíritu Santo. Es una de las mejores maneras para vencer la tentación. La palabra de Dios dice que si a través del Espíritu Santo vencemos y hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos de manera que llenarnos del Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y a través de los ayunos. Es una de las maneras más eficaces para hacer morir lo terrenal en nosotros. La palabra de Dios dice que a través del Espíritu Santo vencemos y hacemos morir las obras de la carne en nosotros, mis queridos hermanos. Y así podremos llenarnos del Espíritu Santo a través de estas tres cosas. Primero, la oración. Segundo, la lectura de la palabra de Dios. Y tercero, con los ayunos. Es una de las maneras más eficaces para hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros. También la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, aunque nunca pecó en nada. Pero Él fue tentado en todo. Por eso, mis queridos hermanos, Él es el fiel. Él es fiel para nosotros, para socorrernos, porque sabemos que también somos tentados, mis queridos hermanos. Pero, ¿cómo funciona esto? Llenándonos del Espíritu Santo diariamente en oración y en búsqueda de Él. De esa manera es que funciona esto. Llenándonos del Espíritu Santo diariamente en la oración y en la búsqueda de Él. Número 3. Confesar la palabra de Dios escrita es un arma mortal para combatir el diablo. Número 3. Confesar la palabra de Dios escrita es un arma mortal para el diablo, mis queridos hermanos. Cada vez que tú lanzas una palabra de Dios, toma la palabra de Dios, toma las escrituras, lee la Biblia, la lees en voz alta. Esto es una palabra que en la Biblia se llama la espada de doble filo del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En Apocalipsis dice: y ellos le han vencido a través de la palabra del testimonio. Y también cuando vemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, con lo que Él venció la tentación fue con decir la palabra de Dios con sus labios. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, cuando pronuncias la palabra de Dios, estás tomando una acción ofensiva en la guerra espiritual. Estás tomando tu espada espiritual, que es la palabra de Dios, y la estás pronunciando con tus labios. Mis queridos hermanos, cada vez que venga la tentación a tu vida, toma la palabra de Dios y pronúnciala con tus labios en voz alta, para que podamos vencer la tentación. Y número 4. El cuarto consejo que nos da la Biblia para ser exitoso en las tentaciones es huir de ellas. Nunca en la Biblia se nos manda que midamos fuerzas con Satanás o con las tentaciones, sino que se nos manda que huyamos de las pasiones juveniles.
En nuestra mente es donde se luchan esas grandes batallas espirituales de las tentaciones. Y no podemos, mis queridos hermanos, permitir que Satanás ponga los pensamientos y ustedes los procesen en su mente. No permitas que Satanás ponga los pensamientos en tu mente y tú los proceses, sino que tenemos que rápidamente echarlos fuera. Eso fue lo que hizo José. José fue tentado y él no se puso a dialogar con la tentación, sino que él huyó de la tentación, huyó de las pasiones juveniles. Ese fue el gran defecto de Sansón y de Eva, que se pusieron a dialogar con el pecado, se pusieron a dialogar con la tentación, se pusieron a consentir la tentación en su vida y cayeron en el pecado, y arrastró Eva a muchos detrás de ella. No permitas ni le des cabidas, mis queridos hermanos, a Satanás. Si la cadena que te tiene atado es el alcohol, no vayas a predicar el evangelio a una cantina, a un bar. Si tu cadena puede ser la pornografía, no te encierres, mis queridos hermanos, en una habitación solo, con una computadora solo. Si tu cadena que te ata es la infidelidad a tu pareja, no te vayas para la calle solo a buscar a esa mujer o a ese hombre, porque cae en la tentación. Cierta vez, mis queridos hermanos, un joven se acercó a un sacerdote y le dijo: Padre, no puedo vencer la tentación de fornicar, simplemente es una pasión muy grande en mí. ¿Qué es la fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ese joven le dice al sacerdote: Padre, no puedo vencer la tentación de fornicar, simplemente es una pasión muy grande en mí. Y el sacerdote le dijo: bueno, sabes que si en el momento en que estés pecando, ¿qué tal si yo viniera con una maleta llena de $1,000,000 y te la ofreciera si tú dejaras a esa muchacha en ese instante? Y el joven respondió: claro que sí, aceptaría ese $1,000,000 y dejaría a la joven ahí. Y el sacerdote le dijo: ¿ves? Un problema de prioridad y de pasiones es lo que tú sufres. Y cómo se vence una pasión es con una pasión más grande. ¿Cómo podemos vencer una pasión? Con una pasión más grande. Quinto consejo, mis queridos hermanos: enamórate de Jesús. Si tienes una debilidad por lo que seas, con lo cual estás fallando a Dios, asegúrate, mi querido hermano, mi querida hermana, de tener a Jesús como tu prioridad. Asegúrate de enamorarte cada vez más de Él. Asegúrate de tenerlo a Él como el centro de tu vida. Sabes que nunca la Biblia, mis queridos hermanos, realzó los nombres de gente cobarde que se entregaran al pecado. Más bien la Biblia está llena de gente valiente como José, Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Gente que fueron tentados, pero que supieron, mis queridos hermanos, proponer su corazón y ser fieles a Dios y no fallarle y no dejarse arrastrar por la tentación. Te deseo, mis queridos hermanos, con todo mi corazón, que tú seas uno de esos valientes que, a pesar que fallemos diariamente, no te des por vencido, no te des por vencida en la tentación, sino que tomes estos 5 consejos y pongas en práctica todos los días para serle fiel a Dios. Y recuerda, mis queridos hermanos, recuerda algo: no eres perfecto hoy, pero la Biblia nos enseña que diariamente vamos a ser más perfectos para Dios. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis queridos hermanos, qué hermosa esta enseñanza que hoy el Señor nos regala.
Debemos enfrentar la tentación con valentía. No estamos exentos de la tentación, mis queridos hermanos. Debemos enfrentarla con el poder de la oración, con el ayuno y con la lectura de la palabra. Cuando venga la tentación a tu mente, coja la palabra de Dios, lea la palabra de Dios en voz alta y así podrás vencer la tentación. Pero si tú la consientes, serás arrastrado por ella. Mis queridos hermanos, venzamos las tentaciones. ¿Te mantienes enfocado en lo que quieres? Es como si anunciaras: yo nunca voy a hacer lo que quiso mi madre. Te estás preparando para repetirlo. La mayoría de las dietas no resulta porque lo mantienen a mis queridos hermanos, porque mantienen a uno pensando en la comida todo el tiempo, garantizando que no tendremos hambre. Así es la tentación con nosotros. Venzamos la tentación con el poder de la palabra de Dios y saldremos victoriosos, mis queridos amigos. Estos 5 consejos, mis queridos hermanos, qué hermoso que practicáramos estos 5 consejos que les he dado para poder vencer las tentaciones. Primer paso para poder vencer las tentaciones o cualquier tipo de vicios es proponérselo en su corazón, tomar la decisión de serle fiel al Señor. Segundo, número 2, llenarnos del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y número 3, confesar la palabra de Dios escrita, es un arma para el diablo. Y número 4, mis queridos hermanos, huir de ellas, huir de la tentación, mis queridos hermanos. Y quinto, enamorarse de Jesús. Practica estos consejos en tu vida y verás la victoria contra las tentaciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. La historia del día, para que nos regale el Señor una moraleja y una enseñanza para nuestra vida. También un saludo para Liliana Cano, que el Señor también la bendiga. Para Gloria Luz, por aquí a quien más. Bueno, para ellos un saludo muy especial. La historia del día de hoy está titulada Cuando la fruta no alcanza. Cuenta la historia que 3 montañeros que se habían ido a escalar a los Andes se perdieron en la montaña como consecuencia del mal tiempo, la nieve y el desconocimiento del terreno. Durante 3 días estuvieron andando sin rumbo y sin esperanza. Por más que buscaron, no encontraron ningún poblado, ni cabañas, ni personas que les pudieran dar alguna indicación e incluso algo de alimento. Al final, lo único que les quedó para comer fue una manzana, por lo que empezaron a pasar hambre. En esto que se les apareció Dios y le dijo que probaría su sabiduría y que dependiendo de lo que respondieran, Él les salvaría. Les preguntó entonces Dios qué podía pedirles para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. El primero dijo: pues que aparezca más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría, pues no sabe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución a los problemas, sino trabaja con lo que tienes. Y dijo el segundo entonces haz que la manzana crezca para que sea suficiente. A lo que Dios contestó que no, pues la solución no es pedir siempre multiplicación de lo que tienes para arreglar el problema, ya que el hambre nunca queda satisfecha y por ende nunca será suficiente. Y el tercero dijo entonces: mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos, haznos pequeños a nosotros para que la fruta nos alcance. Y dijo Dios: has contestado bien, pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad. Moraleja, enseñanza, historia de esta historia para nuestra vida. Y ahora pensemos sinceramente,
¿Se le había ocurrido a usted una solución? Si fueras tú el que estuviera hablando con Dios, ¿cuál sería la solución que tú le darías? Se nos enseña siempre, mis queridos hermanos, a que otros arreglen los problemas, a buscar la solución, la salida fácil. Pedimos a Dios que arregle todo sin que nosotros tengamos que cambiar o sacrificar nada. Por eso muchas veces parece que Dios no nos escucha, pues pedimos sin dejar nada de lado y queriendo siempre salir ganando. En cuántas ocasiones nos ha dicho Jesús en los evangelios que nos hagamos pequeños, que seamos los últimos, que renunciemos a todo, pero la verdad no suele ser una de las posibles soluciones que bajáramos cuanto pudiéramos intentar para hacernos pequeños, para que Él sea el que sea grande y Él venga a solucionar los problemas. Lo más normal, mis queridos hermanos, es que queramos ser grandes, tener de todo sin renunciar a nada, ser los primeros en todo, menos a la hora de trabajar y de tener que sufrir. Y es que mis queridos hermanos, no sabemos el evangelio de memoria, pero de ahí vivirlo nos cuesta mucho. Sabernos el evangelio de memoria es fácil, pero vivirlo, llevarlo a la práctica, hay mucho trecho. Intentamos vivir tal como Cristo nos enseña, entonces veremos los problemas y en general el mundo que nos rodea de un modo diferente, y lo que es más importante, lo resolveremos tal cual Cristo quiere. Mis queridos hermanos, a veces nosotros queremos sacarle la tangente a los problemas de nuestra vida sin tener que enfrentar los dolores, los sufrimientos y todo lo que hay. No sabemos el evangelio de memoria y queremos que los demás sean los que les busquen las soluciones a los problemas sin que nosotros tengamos que poner de nuestra parte. El vivir el evangelio a la realidad hay mucho trecho. Una cosa es saberme el evangelio de memoria y otra cosa es vivirlo. Ahí hay mucho camino por recorrer, mis queridos hermanos. Entonces, no le huyamos a los problemas. Busquémosle la solución a los problemas. Dios nos ayudará, pero si tú pones de la parte, no descargue todo en Dios, que es que Dios me tiene que solucionar esto. ¿Me tiene? No, Señor, nos tenemos que morir. Pero Dios no es que me tiene, no es que yo obligo a Dios que me tiene que solucionar este problema, esta dificultad, este problema económico, este problema espiritual, este problema familiar. No, mi querido amigo. Ponga de tu parte para que soluciones los problemas. Dios te ayudará. La palabra de Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No es que yo le pido a Dios: ve a Dios, tengo este problema, verás cómo lo soluciona. No, mi hijo, quédate esperando y te morirás esperando. Dios te ayudará, pero si tú te ayudas. Es que Dios no es que tiene una varita mágica que tú le pides y Él hace así, ya le solucionó los problemas. Lo podía hacer porque es Dios. Pero Dios también espera que tú pongas de tu parte, que tú pongas de tu propósito, de tus capacidades, de tus talentos que Él te ha dado, de las bendiciones que Él te ha dado, para que puedas solucionar los problemas. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra relación con Dios nos debe llevar a que también tenemos que poner de nuestra parte para solucionar los problemas. Vemos el cuento o la historia. 2 personas le dieron una respuesta que no era la que Dios esperaba. Solo uno le dio la respuesta necesaria. Háganos más pequeños para que tú puedas ser grande. Y el Señor nos ha invitado, ¿cuántas veces nos ha dicho Jesús en los evangelios? Que nos hagamos pequeños, Mateo 18:3, que seamos los últimos, Mateo 20:26, que renunciemos a todo, Mateo 19:21. Pero a la hora de la verdad no suele ser una de las posibles soluciones que rebajarnos para que Él sea el que crezca.
Hagámonos pequeños y Él camina con nosotros y nos ayudará a encontrar las soluciones a los problemas de nuestra vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. No digas que Dios no te habla cuando tienes la Biblia cerrada en casa. No digas que Dios no te habla cuando la tienes allá adornando la sala de tu casa. No digas que Dios no te habla cuando tienes la Biblia empolvada en tu casa. Cuando lees la Biblia, estás hablando con Dios. La Biblia es la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 55:22. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Si a Dios has estado orando por una petición y de repente ves cómo todo se derrumba a tu alrededor, no te llenes de temor. Mantente firme, aunque te encuentres en medio del peor desastre, porque Dios se glorificará y un milagro tú verás. Dios no falla, lo que Él dice lo cumple. Una cosa, mis queridos hermanos, es segura, y es que Dios es verdadero para ti y para Él. Lo único que Dios quiere de ti es que solamente le creas a Él. Es que solamente le creas a Dios. Créale a Dios, mi querido hermano. Créale a Él y podrás, mis queridos hermanos, encontrar con tus fuerzas soluciones a todas las cosas en la vida. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad y el querer de Dios, Él nos oye. Pero si pedimos según nuestros caprichos, según nuestra voluntad, según nuestro querer y a veces exigiéndole a Dios, no nos escuchará. Se hará el de oído sordo. Porque no es conforme la voluntad de Dios, sino conforme tu querer, sino conforme tu voluntad, sino conforme tu ansiedad o tu deseo. Y no es el de Dios. Dios está esperando que tú le hables. Háblale a Dios, no te dé pena, no te dé miedo. Dios habla todos los lenguajes, Dios habla todos los idiomas, Dios habla todos los dialectos, Dios conoce todos los acentos. Dios te ama porque Dios es bueno. Dios te ama porque Dios es amor. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas hoy un hermoso día agarrado y agarrada de la bendición de Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. A las 12 del día, la transmisión del Santo Rosario. A las 6 de la tarde, la Sagrada Eucaristía. Y a las 7 de la noche, la Hora Santa. Dios Padre Todopoderoso, que ha entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, se digne con su gracia y con su poder derramar su bendición sobre tu pueblo santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Gracias por permitirme llegar a sus vidas, por permitirme llegar a sus hogares. Multipliquen este programa en sus muros
compártanlos en sus muros o compártanlos en algunos grupos donde ustedes estén allí en el Facebook. Recuerde, vaya a mi canal de YouTube, me encuentra como Diácono James David Sanabria Gómez. Suscríbase y allí también encontrará esos programas. Necesito 1000 suscriptores para poder hacer transmisiones en vivo por el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga, la Virgen les acompañe, el Señor hoy derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Así que un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe.